Y así llegamos a la explosión minera de Barroterán, o como debería llamarse, el desastre minero de Barroterán. Ocurrió el 31 de marzo de 1969 aproximadamente a las 5:40 de la tarde. Para los que estamos aquí en Guadalajara y que no sepamos bien qué es Barroterán, es un pueblito minero. Dentro de la región carbonífera, como la mayoría de todos los pueblos, pues se dedican a la extracción del carbón. Barroterán se fundó por mineros, por trabajadores del carbón, por compañías extranjeras. El pueblo era un lugar que no estaba habitado. Era un lugar en el que habían unas cuantas minas pertenecientes a la empresa Mexican Coal. La empresa contrataba obreros mineros provenientes de otros estados como San Luis Potosí, Sinaloa, Durango, Chihuahua. Cerca de las minas tenían sus casitas hechas de madera. Trabajaban durante un mes y después se regresaban a sus estados. Así que el pueblo lleno de estas casitas de madera se le empezó a llamar como el pueblo de los solos, porque ahí pues vivían estos mineros solos. Lo que pasa después es que estos mineros, hartos de estar solos y de lo difícil que era regresar a sus estados, salían los fines de semana que tenían libres a los pueblitos que están alrededor de estas minas. Agujita, Palau, Esperanzas. Y bueno, se enamoraban de las mujeres que ahí se encontraban. Ellos se las llevaron a vivir a estas casitas de maderas y con el paso del tiempo se fue creando una pequeña comunidad. En aquel entonces ya existía la estación Barroterán. Después otros mineros más se pusieron de acuerdo para nombrar a dicha comunidad como Barroterán. Y con el paso del tiempo, en honor a esos mineros, se les puso Minas de Barroterán. Bueno, y ahora sí la historia de la explosión o de la tragedia del 69. ¿Qué es lo que había ocurrido? Una semana antes de la explosión, se habían unido la mina 2 y la mina 3 por medio de un cañón. Esto en aquel año era sumamente peligroso. Lo peor de todo es que la empresa, la compañía minera Guadalupe, pues se le ocurrió para ellos la brillante idea de que ambas minas iban a compartir un ventilador auxiliar, un abanico auxiliar. Cuando hablamos de abanico auxiliar, es un ventilador chico, móvil, que maneja de 15 a 20.000 pies cúbicos de aire. En este caso puede inyectar o extraer el aire en una frente cerrada, ayudada a la ventilación del tiro vertical de la misma mina. Lo ideal es que cada mina tuviera su propio abanico auxiliar. Pero aquí hablamos de la falta de ética de la empresa, de la compañía minera Guadalupe, al querer compartir el mismo abanico para ambas minas por medio del mismo cañón. Siendo aproximadamente las 5:40 de la tarde, ocurre la explosión. Y aquí ya entran las causas de lo que originó esta tragedia. Lo que los médicos afirman y dejaron en sus testimonios. En este caso yo entrevisté al médico Mario Martínez Vallejo en el año 2011. Él me explicó las causas que se manejó, más bien dicho, la causa que se manejó como la realidad de este suceso. La mina anteriormente ya era constantes las quejas de que habían bolsas de gas acumulado. El gasero, quien era el encargado de medir el gas, se adentró con la lámpara. Esta práctica para el año de 1969 era sumamente antigua y debería estar descontinuada. Sin embargo, la práctica de este gasero se le permitía por negligencia de la misma empresa y de los mismos encargados de la seguridad en el trabajo. La lámpara del gasero era lámpara de gas que se utilizaba mediante el fuego. El mismo gas le apagó la lámpara. El gasero tenía la orden de que cuando se le apagara la lámpara debería regresar al lugar donde no hubiera gas y prenderla. Según los reportes, no lo hizo. Ahí mismo prendió el cerillo y fue donde ocurrió la explosión. Por eso, el cuerpo del gasero
era el único que se encontraba mutilado y su brazo se encontraba desprendido. Barroterán era muchísimo más pequeño de lo que es ahora y el estruendo se escuchó en toda la comunidad. Y bueno, el miedo colectivo, la histeria comenzó a crecer entre los habitantes y a los pocos minutos, bueno, se supo que era a raíz de una explosión en la mina Guadalupe 2 y 3. La explosión ocurrió en la mina 3 y, bueno, continuó hacia la mina 2. Tardaron 8 horas en rescatar los cadáveres. Bueno, los primeros cadáveres. Eran las 2 de la mañana aproximadamente cuando se empezaban a sacar los primeros 8 cadáveres. Los cuerpos se identificaron, eran llevados a los baños de la mina, ahí checaban sus placas, sus fichas, estas fichas que servían a los mineros como cheques, en las cuales tenían el número o la placa de empleado, o también por el número de canasta. La canasta es como un locker, donde los trabajadores guardaban sus pertenencias. Agarraban la ficha de la canasta, abrían la canasta y revisaban sus pertenencias. Así se empezaron a reconocer los cadáveres. Se iban apuntando en una lista en el orden en que fueron saliendo los cadáveres y se contaron, bueno, en esta explosión fallecieron 153 mineros, pero ese mismo día fallecieron dos más a causa del gas que aún se encontraba ahí. Los cuerpos se trasladaban en bolsas negras con cal. Estas bolsas provenían de Estados Unidos, especialmente para esta explosión. Vuelvo a citar el testimonio de los médicos que participaron en la recuperación de los cadáveres. El último cuerpo que se rescató, no recuerdan bien si fue el 11 o el 10 de mayo. Uno contaba con todo para ser reconocido: ropa, botas, lámpara, cheque, llaves, y estaba en el cañón en el que se suponía que debería estar o donde se encontraba trabajando, y fue reconocido inmediatamente. Pero el otro no traía ropa, estaba completamente desnudo, ninguna señal para reconocerlo. Ya sabían quién era porque era el último de la lista. Su nombre era Pablo Álvarez. Era muy joven y estaba recién casado. El mismo doctor, para corroborar que se trataba de esta persona, recordó que 2 meses antes había ido a consultar sobre un problema que tenía en la dentadura. Él recuerda que le faltaban los dos dientes frontales. No se le puso las placas, la dentadura, porque necesitaba un pequeño tratamiento. Él le dijo a los otros médicos que sí le faltaban los dientes delanteros, por lo que los médicos confirmaron. Y así se confirmó que se trataba de Pablo Álvarez. Los mismos médicos reconocieron que la empresa y el mismo gobierno tenían la presión de rescatar a todos los cuerpos de los mineros fallecidos. ¿Por qué? Porque si no se rescataban, la mina cerraría. La mina Guadalupe siguió trabajando por lo menos, si mal no recuerdo, hasta 1988 o 87. No recuerdo, corríjanme por favor. Cuando los inspectores y los encargados, los mismos médicos, regresaron a la mina se encontraba totalmente rehabilitada, con retenes, arcos. La mina aparentemente se logró mejorar, pero también con el paso del tiempo se quemaron o se incendiaron las oficinas y con ello toda la papelería y todo lo relacionado con la explosión de las minas, es decir, archivos, expedientes, peritajes. Se perdió toda la información, la averiguación y los detalles. Yo cuestioné a los médicos y les hice la pregunta que si creían que este incendio había sido accidental o intencional. Y me respondieron: creo que ya no lo sabremos. Es muy lamentable que esta tragedia que marcó a Barroterán se transmita como leyenda, de generación en generación, únicamente oral, sin un documento oficial que lo respalde, únicamente apoyado de algunos periódicos o de algunos reportajes que se hicieron que comprueban la veracidad de los hechos, pero carece también de memoria histórica. En todas estas comunidades de la región carbonífera en donde han existido accidentes mineros o relacionados con las minas en Pocitos, Tajos, se hacen monumentos
y se les hace una ceremonia en sus aniversarios luctuosos, como si fueran héroes por morir en pésimas condiciones de trabajo. Estos monumentos no deberían de ser de celebración. No es nada, yo no le veo nada de orgullo que se les haga esta celebración por morir por el carbón. Lo que sí está bien y que hizo la organización Familia Pasta de Conchos y su representante Cristina Auerbach fue la instalación de un antimonumento en la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma frente a la Bolsa Mexicana de Valores. Ahí se encuentra el número 65 relacionado a los mineros fallecidos aún sin ser rescatados en la mina Pasta de Conchos. Vemos el símbolo de más, no es una cruz. El símbolo de más significa todas las muertes que han ocurrido antes y después de Pasta de Conchos relacionados con la minería. Y bueno, la cosa se pone muy grave porque las consecuencias que tuvo la explosión en Barroterán era que el pueblo estaba a punto de desaparecer, que veían a los mineros entregando su equipo, sus botas, sus cascos porque no querían exponer su vida. Sin embargo, continuó y nuevos mineros entraron a continuar con esa labor de extraer el carbón. Y así se educa a los mineros. Un minero, si es consciente de que va a sufrir un accidente en la minería, y lo más triste de todos es que a los mineros con los que yo he convivido dicen que es por negligencia de ellos mismos. Ellos justifican los accidentes y bueno, los preparan de una manera porque la sociedad, la historia, la cultura de la muerte que hay en las minas en Parroterán, en la región carbonífera, es que si hay un accidente es por culpa del trabajador. Y también se ha hecho creer que las muertes en el carbón, los derrumbes, las explosiones son naturales porque es la naturaleza del trabajo. Pero nunca te van a decir que una mina polveada adecuadamente, que una mina con los arcos, con los ademes necesarios, con los abanicos necesarios, se puede trabajar al 100% y que los niveles de accidentes disminuyen y se evitan. Como todos sabemos, el carbón, bueno, hay diferentes tipos de carbón. En este caso nos vamos a centrar en el carbón mineral, como ya sabemos. Y dentro del carbón mineral hay otros tipos de carbón. En este caso es la hulla, el que se extraen en la región carbonífera. La hulla sirve para fundir el acero, en este caso de altos hornos, y también para la electricidad. Llegó un momento de la historia de que la gran mayoría de la electricidad que se generaba en México era gracias al carbón de Coahuila, pero estamos hablando de 20, 30 años. En la actualidad únicamente es el 10%. Ni siquiera estamos hablando de una tercera parte de la electricidad. Sin embargo, se están exponiendo vidas humanas y también está generando un impacto ambiental terrible, porque Coahuila, en lugar de desarrollar estrategias contra el desempleo o planes económicos, prefiere lidiar con la explotación laboral y la contaminación. Y otra de las frases que a mí me llama mucho la atención, que no cuestiono, es que los mismos mineros dicen orgullosamente mineros. Hay un orgullo minero que igual se hereda de padre a hijo, de abuelo a nieto. Es un orgullo minero que yo no comprendo porque es un minero es un trabajo terrible, con un salario muy bajo, con pésimas condiciones de trabajo y además estás exponiendo tu vida. Las viudas o los huérfanos quedan con unas pensiones denigrantes en dado caso de que se llegue a adquirir una pensión, porque también hay empresas, hay minas que no registran a sus empleados ante el IMSS y no tienen derecho a una pensión. Si esta región carbonífera dejara de expresarse con este orgullo de ser minero y en vez de ese orgullo poner la palabra respeto, pues tendrían otra perspectiva de la minería. De la minería, que es una de las prácticas más antiguas y que eso mismo frena a Coahuila en la renovación de nuevas industrias, de nuevos empleos. Le tiene miedo a que sea abrirse a estos nuevos o nuevas industrias, pero estos pueblos están muy arraigados, son
mineros de corazón y piensan que no hay otra forma de sobrevivir sin la minería, sin el carbón. Y algo de lo más valioso que está ocurriendo en la actualidad son los testimonios o las diferencias que hay entre un minero que ha sido minero desde toda su vida, heredado el gusto por su papá, por su abuelo, y un minero de edad avanzada, jubilado, y un minero joven que apenas entra a trabajar a las minas. El minero viejo siempre va a justificar los accidentes en las minas. Le va a tener un respeto y casi idolatría hacia esta práctica. El minero joven ya empieza a valorar su vida y decide en el primer momento, en la primera oportunidad que tiene, salirse de ese trabajo porque en verdad no únicamente valora su vida, sino no quiere dejar sola o huérfanas a sus hijos, a su familia. Esto es uno de los grandes cambios que se está viendo actualmente en la comunidad. Y repito lo mismo, no hay prueba que sustente, no hay un documento que sustente que sin las minas de carbón se empobrece Coahuila. Los mismos empresarios no tienen fundamentos porque hacen sus marchas pidiendo que varias reformas o que se les den permisos o concesiones, pero ellos mismos son los que violan los derechos humanos laborales de los trabajadores. Repito, no se les da las medidas de seguridad adecuadas a las minas, no se cumple con las inspecciones federales del trabajo, son minas clandestinas, son pocitos clandestinos, no se dan de alta a los trabajadores ante el IMSS y ni siquiera se les brinda el equipo necesario para la protección. Las minas piensan que la protección para un minero únicamente son cascos y botas, pero eso es muchísimo más. Tanto es así que hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo exclusivamente para las minas de carbón. Y con estos accidentes mineros, lo único que se comprueba es la complicidad de las empresas, del mismo sindicato minero y del gobierno, tanto estatal como federal, y que no hacen nada al respecto por disminuir estos accidentes y por contribuir a un empleo que debería estar descontinuado. Entonces, si tú pasas por Sabinas, por la carretera federal, te vas a dar cuenta de un letrero, de un anuncio que dice Turismo Región Carbonífera, y de turismo no tiene nada. Se aprovechan del carbón para hacer toda una ideología, toda una cultura de que vivan las minas, pero se olvida de todas las muertes que han pasado, de todos los accidentes a causa del carbón, a consecuencia de este mineral. Se crean museos, poesías a las muertes de los mineros, como si fuera un evento cultural. Y bueno, otro tipo de estructuras que pueden pasar por Barroterán, todo alusivo a los mineros, al carbón, porque así están acostumbrados y así se acostumbran los habitantes. Aquí somos orgullosamente mineros porque no hay de otra y vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Y este mismo amor, esta misma pasión que le tiene a las minas, frena un poco el avance o esta apertura que puede haber hacia nuevas industrias, hacia nuevas empresas. Y después pasamos a otro accidente minero, a otro siniestro minero que es en 1988 y es la mina 4 y medio en Esperanzas.